think I understand this kind of love that you give. After all the hurt that I've done, after everything that I did, I put people through some hell and back and committed way too many sins. I know hurt people just hurt people, that's exactly what I did. Yeah, but you came to my rescue when I needed you the most. I was broke down, crying out for help, and I was feeling all alone. I was searching for something more in life, but I was searching in false hope. Went through websites and beer bottles, which left me more on my own. Yeah, I used to blame you for every bad thing that happened. I used to cause pain on myself and frame you as a bad man. That's why it's hard to wrap my head around this grace. Feel so undeserving for love and don't know why you died in my place. Yeah, but I'm still here, messing up, and you're still here loving me all the more. I see pictures with the pierced hands and the bruised eyes with the crown of thorns. Now I live so unashamed, cause I know I'm who you did it for. I live for you cause you died for me. I might fight some battles, but you won the war, yeah. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Savior, Savior, my Savior, Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon The waters wherever you would call me. take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Yeah, I don't think I understand this kind of love that you give. After all the hurt that I've done, after everything that I did, I put people through some hell and back and committed way too many sins. I know hurt people just hurt people, that's exactly what I did. Yeah, but you came to my rescue when I needed you the most. I was broke down, crying out for help, and I was feeling all alone. I was searching for something more in life, but I was searching in false hope. Went through websites and beer bottles, which left me more on my own. Yeah, I used to blame you for every bad thing that happened. I used to cause pain on myself and frame you as a bad man. That's why it's hard to wrap my head around this grace. Feel so undeserving for love and don't know why you died in my place. Yeah, but I'm still here, messing up, and you're still here loving me all the more. I see pictures with the pierced hands and the bruised eyes with the crown of thorns. Now I live so unashamed, cause I know I'm who you did it for. I live for you cause you died for me. I might fight some battles, but you won the war, yeah. Spirit, lead me where My trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Savior, Savior, my Savior, Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon The waters wherever you would call me. take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Yeah, I don't think
think I understand this kind of love that you give. After all the hurt that I've done, after everything that I did, I put people through some hell and back and committed way too many sins. I know hurt people just hurt people, that's exactly what I did. Yeah, but you came to my rescue when I needed you the most. I was broke down, crying out for help, and I was feeling all alone. I was searching for something more in life, but I was searching in false hope. Went through websites and beer bottles, which left me more on my own. Yeah, I used to blame you for every bad thing that happened. I used to cause pain on myself and frame you as a bad man. That's why it's hard to wrap my head around this grace. Feel so undeserving for love and don't know why you died in my place. Yeah, but I'm still here messing up and you're still here loving me all the more. I see pictures with the pierced hands and the bruised eyes with the crown of thorns. Now I live so unashamed cause I know I'm who you did it for. I live for you cause you died for me. I might fight some battles but you won the war, yeah. Spirit, lead me where My trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Savior. Savior, my Savior, Savior. take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a su programa Más que Vencedores. Déjenme bajarle aquí el volumen y vamos a ponernos en sintonía con Dios, ¿ok? Bueno, bienvenidos a su programa Más que Vencedores, donde sé que Dios nos está hablando y nos está enseñando cada día más y más a crecer en su palabra. Hoy, gracias a Dios, tenemos más de 40 episodios dentro de este programa donde estamos hablando acerca del libro de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Qué te parece si ahí donde estás vas por tu Biblia y lo abres en Juan capítulo, creo que vamos en, dame un segundo, Juan capítulo 18, versículo 28, ¿ok? Y ahí es donde vamos a empezar. Ve por tu Biblia. Y también te pido que si este ministerio ha sido de gran bendición para tu vida, te pido que lo puedas compartir en tus redes sociales, que lo puedas mandar a grupos de WhatsApp, donde más personas puedan conocer lo que Dios quiere hacer en sus vidas y puedan crecer ellos en Cristo Jesús. ¿Ok? Pues bueno, ve por tu Biblia, habla en Juan capítulo 18, versículo 28. Antes de empezar, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, ¿ok? Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Este es tu programa. Guíanos, háblanos, enséñanos, revélanos tu palabra. Y te pido que nos enseñes a poner esta palabra por obra. Te pido que nos la desenvuelvas para que nosotros podamos comprenderla, amarla y conocerla. Y crecer a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por este momento, Espíritu Santo, el que estás aquí con nosotros. Te pido que nos hables y que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues bueno, abre tu Biblia en Juan capítulo 18. Vuelvo a repetir, si este ministerio ha sido gran bendición para ti, por favor comparte para que más personas conozcan lo bueno y lo hermoso que es Dios. Bueno, abre tu Biblia en Juan capítulo 18. Nos quedamos en el versículo 28, pero antes de empezar el versículo 28, quiero hacer un preámbulo acerca de todo el capítulo 18, ¿ok? Bueno, el capítulo 18 narra lo que es el arresto de Jesús. Es decir, narra la historia de cómo Jesús fue arrestado y traicionado por Judas, un amigo de él. Narra también la historia de cómo Jesús enfrentó tres juicios. La Biblia nos habla que Jesús enfrentó primero se me olvidó el nombre, a Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Es decir, Jesús
el primer juicio que enfrentó fue con Anás. La Biblia nos enseña que en esos 3 juicios que enfrentó, Jesús enfrentó 2 con los judíos, es decir, uno fue con Anás, el otro fue con Caifás, el sumo sacerdote, y con todo el concilio de los judíos. ¿Qué significa el concilio? Significa que estaban reunidos los fariseos, que estaban reunidos los sacerdotes, los principales sacerdotes, estaban reunidos el sacerdote principal, los fariseos, los líderes saduceos también, y estaban reunidos los maestros de Israel para ponerse de acuerdo para juzgar a nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer juicio que Jesús enfrentó fue el juicio ante Pilato. Ese es el que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, avanzando un poquito en el primer juicio, retrocediendo más bien un poquito el primer juicio. El primer juicio tiene que ver, más bien los 3 juicios tienen que ver con nuestra parte física, espiritual y del alma. Te lo voy a explicar de esta manera. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:27, 5:23, que nosotros somos espíritu, poseemos un cuerpo, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. La Biblia nos enseña que somos un ser tripartita, que tú y yo somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Eso, la palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu. La palabra de Dios nos enseña que el alma es la mente, las emociones y la voluntad. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es la parte física, ¿ok? Pues bueno, Jesús enfrentó 3 juicios. Y el Espíritu Santo lo que me mostraba y me revelaba es que esos 3 juicios tienen que ver con la parte que nosotros tenemos que aprender a juzgar. Primero, nuestra vida, el cuerpo. Segundo, nuestra alma. Y tercero, la parte espiritual. Te lo voy a explicar de otra manera. La Biblia dice que el primer juicio que Jesús enfrentó en Juan capítulo 18, versículo 12, tiene que ver con Anás, el suegro del sumo sacerdote. Anás no era el sumo sacerdote, era Caifás. Pero ¿qué significa que Anás haya juzgado a Jesucristo? Significa que la carne de Anás se sentía superior a Caifás y él quería ser el sumo sacerdote. Así pasa con nuestras carnes. El ego de nuestra carne es la que a veces, si no lo juzgamos correctamente, nos impide a nosotros crecer como cristianos. La Biblia nos enseña en Corintios, creo que es el capítulo 10 de Corintios, la Biblia nos enseña en Corintios que Pablo, cuando está instituyendo la cena, cuando Pablo está dando indicaciones acerca de la cena del Señor, Pablo está diciendo, perdón, no es el capítulo 10, dame un segundo porque aquí me perdí tantito, y es el... Sí, es 1 Corintios, nomás que me equivoqué, discúlpeme. Es el capítulo 11 de Corintios, no es el 10, discúlpame, es el 11. ¿Ok? Pablo está en el capítulo 11 de Corintios, Pablo está hablando de los abusos de la cena del Señor. Es decir, Pablo nos exhorta a que nosotros mismos tenemos que juzgar nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Pablo muchas veces nos exhorta, examinaos si vosotros estáis en la fe. ¿Qué significa examinaos si vosotros en la fe? Que Pablo a veces ha dicho, no vaya a ser que hayan corrido en vano. Es decir, tú debes de tener un juicio primero para entender si tú estás en la fe de Cristo Jesús. Hay muchas personas hoy en día que si tú les preguntas, ¿eres cristiano?, te van a decir que sí son cristianos, pero con sus frutos no parecen ser cristianos. Es decir, hay muchas personas hoy en día que te dicen, yo soy cristiano porque nací en una iglesia. Si tú naciste en una iglesia cristiana o eres de cuna cristiana, no significa que seas cristiano. Cristiano significa cuando tú conoces la verdad, quién es Cristo Jesús, y tú lo aceptas, ese regalo de Dios para salvación. Eso significa que tú eres un verdadero creyente nacido de nuevo, cuando tú aceptas el sacrificio precioso de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero la Biblia también nos enseña que nosotros debemos aprender a juzgarnos todo completamente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Por eso Pablo, cuando habló acerca de los abusos de la cena del Señor, Pablo nos habla de que no debemos de tomar la cena sin juzgarnos. Entonces la Biblia sí nos enseña que tenemos que aprender a juzgarnos. A veces se malinterpreta y se piensa que no debemos de juzgar.
No, la Biblia sí dice que debemos de juzgar. La Biblia sí nos enseña que nosotros debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia no nos enseña que nosotros debemos de señalar a las personas para juzgarlas. No, la Biblia sí nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una persona que se dice ser cristiano, dice que es cristiano, entonces yo tengo que juzgar los frutos que esa persona tiene. Si no tiene los frutos cristianos, entonces no es cristiano. ¿Me estás comprendiendo? Que nosotros podemos juzgar a las otras personas, pero no con el afán de señalar, sino con el afán de ver si son cristianos. Porque si una persona se dice ser cristiano, tiene que tener los frutos de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Como Jesucristo dijo, el que está conmigo, yo soy la vid verdadera. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta cuando una persona que se dice ser cristiano está separada de la vid, cuando no lleva frutos? Entonces la palabra de Dios sí nos manda a juzgarnos. La palabra de Dios sí nos exhorta a que tú y yo nos aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros debamos examinarnos completamente si estamos en la fe, si estamos produciendo los frutos que Dios quiere que produzcamos. Y también nos exhorta la palabra de Dios a que tú y yo debemos de entender si estamos caminando verdaderamente como Dios demanda. Y para eso, nosotros somos un ser tripartita. Nosotros somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Eso significa que nosotros debemos aprender a juzgarnos en las tres áreas. Por eso, los juicios que tienen que ver con Jesucristo nos enseña los tres juicios que nuestro Señor Jesucristo pasó. El primer juicio que tiene que ver con Anás, que no es el sumo sacerdote, sino Caifás. Pero ¿por qué Anás hizo un juicio primero a Jesucristo y no Caifás? Es decir, Anás no tenía velo en el entierro. Anás era el suegro del sumo sacerdote. Anás no tenía nada que ver dentro de la jugada. Pero lo que pasa es que Anás, en la carne, él se sentía superior a Caifás. Él se sentía el sumo sacerdote. Y él, en la carne, quiso juzgar a Jesucristo. ¿Qué nos enseña eso? El ego de Anás nos enseña el ego que nosotros tenemos que aprender a juzgarnos en la carne. Muchas veces como cristianos no aprendemos a juzgarnos. Y la primera parte que tú te tienes que juzgar es en la carne. Déjame ponértelo de otra forma. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, sobre todo el 1, nos enseña que nosotros debemos de ofrecer en sacrificio vivo y agradable a nuestro cuerpo, a Dios nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Tú tienes que juzgar si tú estás ofreciendo tu cuerpo vivo y agradable a Dios. Es decir, como Dios manda y quiere que vivas tu vida. En otras palabras, ¿estás aprendiendo a tener dominio propio? ¿Estás aprendiendo a tener ese dominio propio en tu cuerpo? ¿Estás aprendiendo a dominar tu lengua? ¿Estás aprendiendo a dominar para no ver a las mujeres con deseo? ¿O a los hombres? ¿Estás aprendiendo a dominar para dejar un vicio? Te voy a poner una cosa muy clara. El café yo no considero que sea algo malo. Para muchas personas puede ser un vicio. Ok. El café en los últimos 2 años de mi vida se volvió no un vicio, pero sí una necesidad. Dios me empezó a hablar acerca del café. De repente me empezaban a dar unos dolores aquí estomacales por el café. Cuando yo le pregunté al Señor, ¿por qué me están dando unos dolores estomacales? El Señor me dijo, por el café, porque tú lo estás tomando como un vicio y yo no quiero que nada te esclavice. Me dijo el Señor, deja el café, no sé si por un tiempo o déjalo por siempre. Decidí obedecer al Señor, dejé el café, ahorita tengo tiempo dejando el café. No tomo café ahorita hoy en día. ¿Es algo malo? No. Pero estoy haciendo caso a lo que Dios me dijo que hiciera. Estoy aprendiendo a dominar mi cuerpo y estoy sacando de mí aquellas cosas que Dios me está diciendo que haga y que deje. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que nosotros debemos quitarnos el pecado y el peso que nos asedia. Es decir, el pecado es una cosa, todo lo malo tenemos que quitárnoslo. Si yo estoy fornicando, o yo estoy adulterando, estoy mintiendo, estoy robando, estoy haciendo algo, claro que tengo que quitarme de eso. Pero la Biblia también nos enseña y el peso que nos estorba. Es decir, el peso no necesariamente es pecado,
pero el peso es un peso para correr tu carrera. Es como que si tú fueras a correr una carrera de 100 metros y al correr la carrera de 100 metros tuvieras una pesa de 10 kilos en cada mano. Pues no puedes correr porque tienes 20 kilos, ¿cierto? Bueno, la palabra de Dios es lo que nos enseña. Quítate el peso para que puedas correr tu carrera. ¿Cómo saber qué es un peso? Por eso tienes que aprender a juzgarte. Por eso el primer juicio tiene que ver con el ego de Anás. Tienes que entender lo que tu carne está dominándote o no. Porque si hay algo que tu carne está dominándote, entonces tú no has aprendido a dominar la carne, como Pablo dice. Yo golpeo mi propio cuerpo para no correr como quien corre la aventura, para no golpear como quien golpea el aire. Yo sujeto mi cuerpo, dice Pablo. Entonces, si Pablo sujeta su cuerpo, nos está diciendo que tú y yo tenemos que aprender a sujetar nuestro cuerpo. Tú y yo tenemos que aprender a tener dominio propio sobre nuestro cuerpo. Perdón. Una vez una persona me dijo, es que Adrián, yo no tengo dominio propio. Yo me enojo y grito y grito y grito y llego a la casa y me enojo con mi mamá y le grito a mi mamá. Y le digo, pero tú tienes dominio propio. Me dijo, no, Adrián, es que yo pierdo los estribos con mi mamá. Y le dije la vez pasada, bueno, estábamos en una iglesia cristiana saliendo de un servicio y volteo a ver a una señora que es casada muy guapa y le digo, ¿ves a esa señora que está casada ahí? Y me dijo, sí. Déjame, porque tengo que darle refresh a las cámaras. Me dijo, sí la vi. Dame un segundo porque tengo que darle refresh a las cámaras, se me olvidó. Ok. Ya. Le dije, ¿ves a esa señora que está ahí? Y me dijo, sí la vi. Le dije, está guapa, ¿verdad? Y me dijo, sí. Ve y dale un beso. Y me dijo, no puedo darle un beso. Y le digo, ¿por qué? Porque primero es casada. No, ve y dale un beso. Me dijo, no puedo. ¿Por qué no puedes? Me dice, porque está mal ir a darle un beso. Y le dije, ¿cómo sabes que está mal? Me dice, pues porque está casada, la Biblia dice. Y le dije, ¿ves que sí tienes dominio propio? Lo que no quieres es ejercerlo en esas situaciones o en esos momentos, sino que tú tienes un dominio propio selectivo. Tú decides dónde ejercer el dominio y cuándo ejercerlo. ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros somos igual? Dios nos está hablando acerca de situaciones en nuestra vida que aprendemos a tener dominio propio. Y nosotros tenemos el dominio propio. Te voy a explicar por qué tenemos dominio propio. Si tú eres creyente, nacido de nuevo, tú tienes dominio propio. La Biblia nos enseña en Timoteo capítulo 1, versículo 7, creo que según Timoteo capítulo 1, versículo 7, que nos dice que nosotros, Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Que Dios ya te dio dominio propio. Si Dios ya te dio dominio propio es porque tú ya puedes dominarte por medio del Espíritu Santo. Cuando hablamos de dominio propio, normalmente hablamos del cuerpo, pero en este versículo de 2 Timoteo 1:7, en español, como que está más enfocado hacia la carne, pero en la versión en inglés dice self-mind. ¿Qué significa self-mind? Control de la mente. Si tú te vas a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, te das cuenta que ahí nos enseña el verdadero dominio propio. El verdadero dominio propio es aquel que tiene que ver cuando dominas la mente y dominas la carne por medio de la palabra de Dios. Es decir, el hombre interior que está fortalecido, creado a la imagen de Cristo Jesús, se fortalece al leer la palabra de Dios, y al leer la palabra de Dios sujeta al hombre interior, la mente no renovada y la carne que está acostumbrada a hacer las cosas que no son agradables a Dios. ¿Ok? Bueno, entonces el primer juicio que vimos ahí, el de Jesús ante Anás, se tiene que ver con que nosotros aprendamos a tener el juicio de la carne. Tú y yo tenemos que aprendernos a disciplinar en la carne. Tú y yo no podemos andar como nosotros queremos. La Biblia enseña, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Me estás comprendiendo? Hay diversas cosas en tu vida que se te son lícitas hacer. Tú dices, ¿qué de malo tiene? Pregúntale al Señor. No todo conviene. ¿Quieres correr tu carrera a plenitud con gozo? ¿Quieres cumplir con excelencia la razón de tu existencia en Cristo Jesús? Entonces, es tiempo que dejes el peso. Es tiempo que aprendes a juzgarte en la carne
y en el alma. Es tiempo que aprendas a juzgar. ¿Dónde estás en la carne? ¿Estás dominando tu carne? ¿Estás dominando tu alma, tu mente, tus emociones y tu voluntad? Ese es el primer juicio. El juicio de la carne. El juicio del alma. El segundo juicio tiene que ver cuando Jesús fue presentado ante Caifás y el sumo sacerdote. Perdón, el sumo sacerdote que era Caifás y el concilio que era con la gente de Israel, con todos los judíos prominentes y todos los judíos importantes. Llegan al concilio y cuando le preguntan a Jesús, tú eres el Cristo, Jesús les dice, vosotros lo habéis dicho, yo se los he dicho y no lo queréis creer. Y ellos empezaron, blasfemia, blasfemia. ¿Qué tiene que ver esto con el juicio del alma? Sencillo. Ellos razonaron las cosas. Toda la parte que tiene que ver con el intelecto, el alma, las emociones, el razonamiento, ese es el alma. Todo lo que tiene que ver con emoción, la voluntad, la mente y las emociones, tiene que ver con el alma. Todo lo que es la parte del alma es la parte donde nosotros tenemos que aprender a pensar correctamente de la manera que Dios quiere. Es decir, yo no puedo estar por ahí pensando lo que yo quiera. No, Señor. Si usted le ha dado su vida a Cristo Jesús, usted tiene que aprender a pensar las cosas del cielo. Usted me dirá, Adrián, eso no es verdad. Déjeme darle algunos versículos para que comprenda lo que quiero decir con esto, ¿ok? El primer versículo que le voy a pasar es Filipenses 4. Fíjese lo que dice 4:4. Regocijaos otra vez en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se está dando cuenta? La palabra de Dios nos dice en qué pensar. La palabra de Dios nos enseña en qué debemos de pensar. La palabra de Dios nos está diciendo que usted y yo debemos de pensar en todo lo verdadero, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que hay virtud. Es decir, usted y yo no podemos pensar lo que nosotros queramos pensar. La palabra de Dios nos manda a pensar en todas las cosas. Tú me podrás decir, Adrián, pero ¿cómo puedo pensar en todas las cosas de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, la palabra de Dios tiene que morar en tu corazón primeramente. ¿Ok? Bueno, este juicio tiene que ver, el segundo juicio que enfrentó Jesucristo, que es el de Caifás con el concilio, tiene que ver con el razonamiento, que tiene que ver con el alma. Es decir, la segunda cosa que tú tienes que aprender a juzgar en tu vida como cristiano es el alma. Tú tienes que aprender a juzgar tu vida en base a lo que estás poniendo a tu mente. Es imposible que un cristiano pueda crecer, desarrollarse a la estatura de un varón de Cristo Jesús, poniendo basura en su mente. Usted quiere aprender a crecer como en Cristo Jesús. Usted quiere cumplir el propósito de Dios para su vida. Usted quiere ver la gracia de Dios en su vida. Entonces, que la palabra de Cristo more en vosotros grandemente. Porque cuando la palabra de Dios mora grandemente en vosotros, tu mente empieza a pensar en eso. Te lo voy a explicar de otra manera cómo funciona. Todo lo que tú ves y lo que oyes se mete a tu mente. Si usted lee la palabra de Dios y la lee en abundancia, eso se va a meter a su mente. Todo lo que usted medita se va a bajar al corazón. Lo que baja al corazón, usted lo empieza a hacer. ¿Me está comprendiendo? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? Pero para que haya algo en su corazón, es porque primero lo tuvo que haber puesto en su mente. Si en su corazón hay adulterio, fornicación, mentiras, miedo, temor, entonces usted está pasando mucho tiempo viendo cosas que no debería ver. Pero si en su corazón hay fe,
está la palabra de Dios, si en su corazón están los salmos de Dios, si en su corazón está el creerle a Dios, entonces usted está metiendo la palabra de Dios y su mente está siendo renovada y cambiada. El mismo Pedro nos dice la palabra de Dios que tiene el poder para regenerar nuestras almas. El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Vuelvo a repetir, el primer juicio que enfrentó Jesús ante Anás se refiere al juicio que tiene que ver con la carne. El segundo juicio que enfrentó Jesús ante Caifás y el concilio significa que nosotros tenemos que aprender a juzgarnos en el alma, qué es lo que estamos pensando. Y el tercer juicio es el que enfrentó ante Poncio Pilato. Vayamos ahí al capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Te das cuenta el corazón tan malo de esos judíos que querían matar a Jesús, pero ellos querían lavarse las manos y entregarlo a Roma para que Roma lo matara? Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Esta parte que estamos topándonos ahorita en el versículo 33 es la parte espiritual que usted tiene que aprenderse a juzgar espiritualmente. Déjeme decirle que si usted nació en el cristianismo, usted lo más probable que diga es que usted es un cristiano. Pero un cristiano no es el que nace en el cristianismo. No es el que sus padres son cristianos y yo soy cristiano porque mis padres me llevaban desde chiquito a la iglesia. No. Ser cristiano tiene que ver con primero aceptar a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cómo aceptas a Cristo Jesús? Cuando tú reconoces que existe ese Dios hermoso y precioso. Cuando tú reconoces que ese Dios se manifestó en la obra salvadora de Cristo Jesús. Cuando tú conoces que Dios, Jesús, es el Hijo de Dios y que pagó el precio por nuestros pecados. Cuando tú aceptas el precioso sacrificio de Cristo Jesús, entonces usted está caminando en la salvación. Poncio Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 34, Jesús le dijo: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Te das cuenta que Jesús está retando a Pilato? ¿Qué dice tu corazón, Pilato? ¿Tú eres cristiano porque naciste en una iglesia o eres cristiano porque tienes una relación con Cristo Jesús? Es importante que hoy en día la iglesia aprenda a juzgarse. ¿Usted tiene una relación con Cristo Jesús? ¿O usted solamente va los domingos por ir a la iglesia? Yo conozco personas que incluso son músicos dentro de la alabanza, pero no tienen una relación con Cristo Jesús. Toda su vida de lunes a sábado es una vida donde parece ser que son cristianos, porque se portan bien, actúan bien, pero en realidad no tienen una relación con Cristo Jesús. Durante la semana no buscan a Dios. Durante la semana no leen la Biblia. Durante la semana no oran a Dios. He conocido otras personas que son muy buenas personas. El domingo hacen un performance, levantan sus manos, cantan a Dios. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viven sus vidas como ellos quieren vivirla. Incluso muchos de ellos, el mismo sábado, se van, se embriagan y llegan el domingo todo crudos a la iglesia. Me ha tocado ver personas que se dicen ser cristianas,
Me ha tocado ver cristianos, personas que se dicen ser cristianos, hacer un performance los domingos. Déjeme decirle que si usted es una persona que solamente va los domingos por ir y su vida no le interesa tener una relación con Cristo Jesús durante la semana, lo más probable es que usted no conoce a Cristo Jesús directamente. Usted conoce a Cristo Jesús por otros. Y fíjese lo que Jesús le está diciendo. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Se está comprendiendo esa parte espiritual? Jesús lo que está hablando es que su reino es espiritual. Su reino no es algo que tiene que ver con la parte física, sino es algo espiritual. Jesús lo que le está diciendo a Pilato es una cosa muy sencilla. Le está diciendo, yo soy el rey de los judíos, pero no soy el rey que te imaginas. Déjeme hacerle una pregunta sinceramente. ¿Usted conoce a Cristo Jesús como el rey, que su reino no es de aquí, sino que su reino está en los cielos y que vendrá de nueva cuenta? ¿O usted cree en Cristo Jesús como usted se lo imagina? Déjeme decirle que hay una gran diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios de su imaginación. Hay una diferencia enorme entre creer el Dios verdadero y el Dios que usted se está creando en su imaginación. El Dios de su imaginación le da licencia para pecar, ¿cierto? Yo he estado ahí cuando el Dios de la imaginación me dice, no pasa nada si volteas a ver a las mujeres con deseo, cualquiera lo hace. No pasa nada si haces esto, aquello y lo otro. Ese es el Dios de su imaginación. Que el Dios de su imaginación no le demanda vivir una vida santa. El Dios de su imaginación le demanda lo que usted quiera, creer que es santo y lo que usted le dé permiso, ¿cierto? Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia demanda santidad. El Dios de la Biblia demanda que usted viva en excelencia moral, que su mente aprenda a ser dominada para pensar correctamente y su cuerpo sea dominado por el Espíritu para que usted ofrezca su cuerpo en sacrificio a Dios. Pero el Dios de su imaginación le dice, relájate, no es tan importante, no todos somos perfectos. Vas a pecar, no pasa nada. El Dios de su imaginación le permite eso. ¿Se da cuenta? Usted mismo se ha creado un Dios de su imaginación. Si usted es una persona que se da permiso para pecar durante el día, déjeme decirle que usted se ha creado el Dios de su imaginación. Jesús fue lo mismo que le está diciendo aquí a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo. Pilato, tú no conoces mi reino. Tú te estás figurando un rey que no es. Yo te estoy diciendo que mi reino no es de este mundo. Tremenda enseñanza la que nuestro Señor Jesucristo le está dando a Poncio Pilato. No es el Dios de tu imaginación, es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia demanda que usted lo conozca a través de la palabra de Dios. El Dios de la Biblia demanda que usted viva en santidad de acuerdo a la palabra de Dios. El Dios de la Biblia demanda que usted viva como Él le está diciendo que viva a través de su palabra. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Está entendiendo? Jesucristo lo dijo bien claro. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted está oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo? Si no está oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo, es quizás porque usted no está pasando el tiempo en la presencia de Dios. Tal vez usted solamente va los domingos a la iglesia, lee la Biblia por leerla, ora por orar. Yo le recomiendo que haga una cosa. Hoy, cuando termine este estudio, en unos minutos más, hínquese. Ore a Dios. No le pida nada a Dios. Solamente escuche a Dios. En las mañanas, cuando usted se levante,
Lo primero que haga, dele gracias a Dios. Lo segundo que haga, escuche a Dios. Y Dios le va a hablar. Y Dios le va a enseñar. Y Dios le va a mostrar lo que Él quiere que usted haga de su vida y cambie. Por eso Jesucristo le dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tremenda pregunta, ¿usted está oyendo la voz de Dios? Es una pregunta que usted debe reflexionar. Todo cristiano debe oír la voz de Dios. Todo cristiano debe sentarse a leer la palabra de Dios y oír lo que Dios le está hablando. Todo cristiano debe sentarse a orar y oír lo que Dios le está hablando. Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Le voy a hacer una pregunta sincera. ¿Usted conoce qué es la verdad? ¿Usted conoce la verdad? Entonces, si la conoce, ¿por qué no la está viviendo? ¿Me comprende? La verdad tiene que ver con vivirla. El conocer tiene que ver con hacer. Es imposible que usted conozca la verdad y no caminar en ella. Usted tiene que aprender a buscar la verdad que Dios nos habla en su palabra. Poncio Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Poncio Pilato tuvo la oportunidad de conocer la verdad. En otro evangelio se acuerda cuando le dice a su esposa, no tengas nada que ver con este justo. La esposa de Poncio Pilato reconoció que era un justo, porque ella había tenido sueños a causa de Jesucristo. La esposa de Poncio Pilato, Dios le reveló a la esposa de Poncio Pilato que él era un justo. Déjeme decirle, aunque Poncio Pilato hubiera reconocido que Jesús era justo y que no debía morir, déjeme decirle que alguien se hubiera levantado, hubiera derrocado a Poncio Pilato y hubieran puesto a Jesús en la cruz. Dios no dependía de Poncio Pilato para llevar su plan a cabo. Pero déjeme decirle que Dios sí le habló a la esposa de Poncio Pilato y a Poncio Pilato para que conocieran la verdad. ¿Usted está conociendo la verdad? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado por medio de otras personas? ¿Cuántas veces Dios le está hablando a usted por medio de otras personas? Tal vez por su esposa, tal vez por sus hijos, tal vez por sus padres, tal vez por sus hermanos. Creo que es tiempo de que usted conozca la verdad. Creo que es tiempo de que usted se siente y empiece y a decir, no he hallado ninguna mentira en Cristo. Por eso creo que Él es mi Señor y Salvador. Versículo 39. Capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados le entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con su manto de púrpura y le decían, salve el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Te estás dando cuenta cuál es el delito por el que estaban crucificando a Jesús? Porque Jesús decía que Él era hijo de Dios. Que lo es. Amén. Los mismos judíos reconocían que Jesús decía que Él era hijo de Dios. Usted reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Es decir, Pilato tenía miedo, pero al escuchar esto tuvo más miedo.
Y entró otra vez en el pretorio y dijo Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le responde, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Te estás dando cuenta? Jesús le está diciendo bien claro, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, le dijo Poncio Pilato, pero Dios lo ha entregado para que se cumpla lo que Dios ha dicho en su palabra, que tenía que ser crucificado el Cristo. Pero Poncio Pilato Jesús le dijo a Poncio Pilato, pero el que te ha entregado, el que me ha entregado, mayor pecado tiene. Versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Se está dando cuenta? Pilato tenía miedo de que esos chismes fueran a llegar a César, de que él había soltado a uno que se había dicho ser rey. Entonces César podría haber decapitado a Poncio Pilato. Poncio Pilato tuvo miedo en aceptar la verdad en ese momento, a pesar de que su esposa le habló y le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Después, cuando él se dio cuenta que lo querían matar por envidia, él volvió con Jesús y dijo, no ha hallado ninguna falla en Jesús, ningún mal. Y luego Pilato le dice a Jesús, Jesús, yo tengo el poder para librarte. Y Jesús le dice, tú no tienes ningún poder. ¿Te das cuenta que Pilato cedió a causa de la opresión, a causa del miedo? Déjame decirte, ¿te da miedo hablar públicamente de Jesús? ¿Te da miedo hablarle a tus familiares de Jesús? ¿Te da miedo hablarle a tus vecinos de Jesús? ¿Te da miedo hablarle a las personas que están en un lugar, en un restaurante, acerca de Jesús? A mí me ha pasado. No constantemente, pero sí me ha pasado alguna que otra vez, donde no le he hablado de Jesús a las personas. Pero déjame decirte que no estoy hablando de esa situación. Estoy hablando de aquellas situaciones en donde no lo haces nunca. ¿Te da miedo hablar de Jesús? Lo más probable es que tú tienes que examinarte si estás en la fe. Por eso la palabra nos exhorta, nos dice, examinaos vosotros si estáis en la fe. Hijos míos, dice Pablo, examinaos unos a otros. Examínate si estás en la fe, porque el estar en Cristo Jesús no es timidez. El estar en Cristo Jesús son hombres llenos de denuedo por medio del Espíritu Santo para predicarles y hablarles a las personas de Cristo Jesús. ¿Me está comprendiendo? Usted no debe tener miedo al hablarles a sus vecinos, a sus familiares y seres queridos acerca de Jesús. Al contrario, usted tiene que tener denuedo porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo eso? Júzguese, aprenda a juzgarse. Si espiritualmente está en el lugar que debe estar espiritualmente. Si usted se considera un cristiano maduro, entonces actúe como un cristiano maduro. Si usted se considera un cristiano que está caminando en la fe y que está creciendo, entonces actúe como tal. Hábleles de Cristo a sus vecinos. Hábleles de Cristo al Señor que va en el Uber, en el taxi, en el camión. Háblele a las personas de sus colegios, sus colegas, al grupo de sus padres o madres del colegio. Hábleles acerca de Cristo. No tenga miedo. Es lo más hermoso que tenemos. Es lo más precioso que hay. Hábleles de Cristo. No sea un cristiano que esté escondido. Hábleles de Cristo con denuedo. ¿Se están dando cuenta? Tal vez si usted no les habla con denuedo es porque verdaderamente usted no es cristiano. Déjeme ponerle otra forma de ver las cosas. Conozco muchas personas muy bien intencionadas que han ido a la iglesia y están yendo a la iglesia y empiezan a cambiar sus vidas. Pero creo yo que no están cambiando por el poder de la palabra de Dios. Simplemente ellos están cambiando porque ellos quieren un cambio. Es decir, van a la iglesia, escuchan la predicación y solamente con escuchar la predicación ya no hablan la Biblia más en la semana, ya no oran a Dios. Lo único que oran es, ay Señor, ayúdame en esto, aquello y el otro. Y no leen la Biblia y no se sientan a pasar tiempo con Dios. ¿Ahora entiende? Pero cuando una persona, un verdadero cristiano, es salvo,
esa persona desarrolla una intimidad con Dios. Esa persona empieza a leer la palabra de Dios porque conoce qué es lo que Dios quiere. Esa persona empieza a orar a Dios, no para pedir, claro que puedes pedir, pero pasas más tiempo escuchando lo que Dios tiene que decir a tu vida. Pasas tiempo en la presencia buscando la llenura de Dios. Y la palabra de Dios está cambiando tu mente para actuar diferente. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios está cambiando tu mente para actuar diferente. Entonces es el Espíritu Santo que lo está cambiando. Y si el Espíritu Santo lo está cambiando a través de la palabra, le está dando denuedo. Y si usted tiene denuedo, usted puede predicarle y hablarles a las personas con denuedo, con poder del Espíritu Santo. Pero lo que yo le estoy diciendo ahorita es que yo conozco muchas personas que nos leen la Biblia, oran. Para ellos orar es sentarse y decir, Padre, ayúdame y gracias por todo. Y ya, eso no es orar, eso es solamente pedir. Pero la oración tiene que ver mucho más con pedir. La oración no solamente es pedir, es una parte de la oración. Pero la oración tiene que ver más como cuando usted habla por teléfono con su mamá. Usted no solamente habla, sino que usted habla por teléfono con su mamá, escucha a su mamá lo que tiene que decirle y vuelve a hablar. Es una comunicación de va y ven. ¿Sí me está entendiendo? Cuando hay una comunicación de va y ven, usted está teniendo una intimidad. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted conoce lo que Dios demanda de cómo vivir la vida. Y la Biblia está transformando mi mente, cambiando mi mente para que mi cuerpo actúe diferente. Entonces, usted está cambiando su vida por el poder de Dios. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Déjenme refrescar la cámara porque se volvió a apagar. ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Es necesario que usted aprenda a juzgarse espiritualmente. Si usted espiritualmente está en el lugar que debería crecer o no. Déjeme decírselo otra palabra. Pablo le dice a los hebreos, tanto tiempo ustedes de ser creyentes, déjenme, creo que acomodé mal la cámara, pero bueno. Tanto tiempo ustedes de ser creyentes. Y todavía es necesario que tomen leche. Es decir, Pablo le está diciendo a los hebreos, ustedes ya deben de comer carne. Pero ustedes no quieren comer carne. Ustedes tienen muchos años de ser cristianos y no han aprendido a juzgarse espiritualmente. Y como no han aprendido a juzgarse espiritualmente, no pueden comer la carne. Y como no pueden comer la carne, es necesario que les dé leche nuevamente. ¿Está entendiendo? Aprenda a juzgarse. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo debemos de aprender a juzgar nuestro crecimiento espiritual. Que usted debemos de aprender. Si ya tengo 2, 3 años caminando en el Señor, estoy creciendo en el Señor. Ya tengo 5 años, estoy siendo diferente. Hace 5 años, tengo 10 años, he avanzado en las cosas del Señor. O sigo siendo el mismo de hace 8, 9 años cuando conocí al Señor. Tremenda palabra. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación para la Pascua. Y como en la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pilato tuvo un tiempo para pensar y meditar quién era Jesús. Pero Pilato decidió entregar a Cristo Jesús. Pilato no tomó la decisión correcta. Pilato lo único que quiso fue calmar su conciencia. Así hay muchas personas que no son cristianos porque no han aprendido a juzgarse espiritualmente, ni en el alma ni en la carne. No han aprendido a dominar lo que piensan, lo que hacen con su cuerpo, ni han podido crecer espiritualmente. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. La pregunta es, ¿quién es su rey? César representa al Dios de este siglo. Y Jesús representa a nuestro precioso
y hermoso y divino Salvador. ¿Quién es su Rey? Si verdaderamente Cristo Jesús es su Rey, ¿por qué no vive como Dios demanda que usted viva? ¿Sabe por qué? Porque no ha aprendido a juzgarse. No ha aprendido a juzgar lo que está haciendo con su cuerpo. No ha aprendido a juzgar lo que está haciendo con su alma. Y no ha aprendido a juzgar su crecimiento espiritual. ¿Me comprende? Es necesario que usted, para crecer en Cristo Jesús, es necesario que aprenda usted a dominar su cuerpo y su alma. ¿Cómo los domina? Aprendiendo a juzgar lo que Dios demanda y lo que usted debe de quitar de su vida. Lo tercero, ¿está usted creciendo espiritualmente? ¿Quién es su Rey? ¿El mío? Es Cristo Jesús. ¿El suyo? Se lo dejo a usted. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Tremenda palabra la del día de hoy, ¿cierto? Ya con esto acabamos el capítulo 18 y vamos a la próxima semana, capítulo 18 y nos quedamos en la crucificación de Jesús, capítulo 19, versículo 7. En la próxima sesión hablaremos sobre esto, la crucificación. ¿Qué significa la crucifixión de Jesús? Significa la victoria de todo creyente, pero también significa lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo Jesús, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Tremenda palabra que vamos a ver. Una victoria que tenemos, pero también el deber de crucificar a nosotros mismos, el hombre interior. Vamos a orar para cerrar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de escuchar tu palabra, de predicarla, de amarla y de enseñarla, Señor. Gracias porque hoy he aprendido, Señor, que debo aprender a juzgar mi cuerpo, mi alma y mi crecimiento espiritual. Te pido me perdones por las veces que no he juzgado mi cuerpo y no he tenido dominio propio sobre mi cuerpo, ni sobre mi alma, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Perdóname también por las veces que no he crecido como debo crecer espiritualmente. Te pido me perdones, Señor, porque hoy lo único que quiero es hacer tu voluntad. Hoy lo único que quiero, Señor, es crecer. Te pido me laves con la sangre de Jesús. Y a partir de hoy, yo tomo la firme decisión de juzgar mi cuerpo para someterlo, para dominarlo y para ofrecerlo en sacrificio vivo a Dios. Hoy tomo la firme decisión de someter mi alma para pensar de acuerdo a Dios y cambiar mi mente. Y hoy me comprometo a buscar más de ti, de tu presencia y de tu palabra, porque quiero crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si este ministerio ha sido de gran bendición para tu vida, por favor te pido que compartas con otras personas, que le des compartir en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. También te pido que si este ministerio ha hablado tu corazón y Dios pone en tu corazón donar, mándame un mensaje y con mucho gusto te paso nuestras cuentas, ya que este ministerio vive y se crece y llevamos la palabra de Dios a más personas por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús, gracias a los donativos que Dios pone en su corazón hacer. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los prospere en el nombre de Cristo Jesús y recuerden, en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Abrazos, bendiciones. Déjenme deeper than my feet could ever wander, and my faith would be. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water.
my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Yeah, I don't think I understand this kind of love that you give. After all the hurt that I've done, after everything that I did, I put people through some hell and back and committed way too many sins. I know hurt people just hurt people, that's exactly what I did. Yeah, but you came to my rescue when I needed you the most. I was broke down, crying out for help, and I was feeling all alone. I was searching for something more in life, but I was searching in false hope. Went through websites and beer bottles, which left me more on my own. Yeah, I used to blame you for every bad thing that happened. I used to cause pain on myself and frame you as a bad man. That's why it's hard to wrap my head around this grace. Feel so undeserving for love and don't know why you died in my place. Yeah, but I'm still here, messing up, and you're still here loving me all the more. I see pictures with the pierced hands and the bruised eyes with the crown of thorns. Now I live so unashamed, cause I know I'm who you did it for. I live for you cause you died for me. I might fight some battles, but you won the war, yeah. Spirit, lead me where My trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.